¿Cómo es eso de que un abogado invierte? O sea, ¿cómo es esta historia? Sí, porque pues todos hemos sido alguna vez asalariados. ¿Cómo fue ese salto? Digamos que el mundo de las inversiones para mí llega en dos momentos. Ese fue mi primer 100, mi primer 2X de Marcos. Y la alcancé a vender como en 150. Y pude haber sacado muchísimo más. Entonces, primera lección, no ha empezado el ciclo, no venda tan rápido. Recuerde que las inversiones no van a curar los vicios que usted tenga de finanzas personales. Y eso es importante entenderlo. Uno no llega a las inversiones para salir de problemas económicos. Uno llega a las inversiones porque tiene hambre. Nosotros hablamos de inversión y hay que tener tres cosas, ¿no? Las famosas 3 P's, ¿no? O sea, paciencia, plata y... Como para entender la estructura, si eres asalariado, ¿tú compras es por primas y eso? Lo que yo intento hacer, 1 o 2 salarios del año se vuelvan inversión. Ok. Es que deberíamos tener en Colombia también una ventaja fiscal, los que invierten en la bolsa, pero con un propósito de retiro. Si bien no tengo esas rentabilidades que de aquellos que compraron en 2017, he tenido mucha rentabilidad, mucho. Tuve el portafolio de Bitcoin en más 600. Entonces, digamos que la volatilidad de Bitcoin ahorita está en 80. Está bien. Igual yo desde el 2022 con la quiebra justamente del FTX lo tengo todo en billeteras frías. Entonces, digamos que... Y seguramente no lo van a sacar sino hasta cuando... O sea, si eso va a valer lo que dicen que va a valer, yo creo que eso es mi pensión. ¿Cuánto es que dice que van a llegar? Yo sí no sé. Yo sí no sé. Hay muchas, ¿no? Pero sí. ¿Cuánto dicen? ¿Sabías que la mitad de las personas que ven nuestro video no están suscritas? Es el momento de darle al botón de suscripción. Ahora sí, disfruta esta entrevista. Bienvenidos a un episodio más de tu podcast Grow. Hoy tenemos un invitado que seguramente si estás en X debes conocerlo. Como siempre, la costumbre nuestra es que nuestro invitado se presente a sí mismo. Así que, Carlos, bienvenido a nuestro podcast. Yo sé que vienes de lejos, cruzaste el charco y todo. Viene de Francia, ¿no? Por si no saben. Sí. Si quieres, preséntate en francés para que chicaneemos un poquito. A ver. Bonjour, je m'appelle Carlos Zambrano, je suis avocat, je 44 ans. No. Vamos a parar esa comedia. Carlos Zambrano, abogado, trabajo desde Francia, pero trabajo para una empresa colombiana de tecnología. Soy el jefe jurídico y por razones de la vida me permiten trabajar de esa forma, cubierto con un contrato que se llama contrato transnacional, entonces mucha suerte en ese sentido. Y empecé, si bien sigo trabajando y es mi principal fuente de ingresos, pues desde hace algunos años he empezado a invertir por mi cuenta. Si bien mis primeras inversiones fueron, como te decía, de forma muy inconsciente, prácticamente sin darme cuenta de lo que estaba haciendo y con objetivos muy lejos a crear un patrimonio. Era más bien para darme lujos en el futuro. Creo que el momento clave fue cuando finalmente llega la pandemia. Como muchos se dan cuenta que hay algo que tenemos en riesgo. No lo veía y ahí sí empiezo a... O sea, en la pandemia es cuando lo pones más serio, digamos. Me pongo serio. Me pongo serio y sí, hay que encontrar algo porque no puedo depender solo del trabajo. Bueno, por si no lo conocen, ¿cómo te encuentran en X? En X donde estoy más activo es @CarlosZimber con Z, que era, mi nombre es Carlos Zambrano, entonces el Zimber quedó Carlos Z Inver. Sí, entonces quedó Carlos Zimber. Massinger. Sí, exactamente. Entonces, pero tengo como un nickname que utilizo en YouTube que es inversionista asalariado. Asalariado. O sea, yo cuando lo encontré por primera vez con ese nickname, yo dije, tengo que seguirlo. Además porque explicas muy bien, ¿no? Para los que de pronto no lo siguen, tienen que seguirlo porque explicas supremamente bien y es por algo ¿por qué eres tan bueno explicando? Bueno, entonces ahí sí tengo que ver con mi carrera. Yo soy abogado y soy profesor. Digamos, cuando estuve entre 2014 y 2019 en Colombia, que estuve radicado 100% en Colombia y empecé mi vida profesional aquí en Colombia, también tuve la suerte de dar clases en la universidad donde soy. Yo soy abogado en la Universidad del Rosario y di clases de introducción al derecho. Pero también... Tú eres del grupo de Jerome.
Lleno Sanabria, ¿sí? Sí. Abogados del Rosario. Sí, eso, la verdad, no puedo quejarme, gracias a ellos o sea, ese es en mi círculo de trabajo y son gracias a ellos que he conseguido mis contratos y todo eso, entonces... Pero te gusta enseñar, ¿sí? Sí, Por eso cuando me gusta. escribes y eso, la forma como, o sea, a mí me gusta mucho porque tú lo estructuras muy bien. O sea. Sí, y de hecho, también di clases en la universidad de Nantes, fui En asistente Francia. en Francia Ajá. y en francés, para franceses. Oh, En su momento el nivel de francés fue bastante alto, sí. pues mis amigos eran franceses, mi esposa es francesa, mis alumnos eran franceses, todos como que consumía francés todo el tiempo y tuve la oportunidad de dar clases en la Universidad de Derecho Internacional y Derecho Comercial Internacional. Entonces, siempre me ha gustado dar clases. Ahorita preguntamos la historia de Francia y todo eso, Sí. porque está bueno, ¿sí? Porque ya me chismoseó antes ahí fuera de micrófono. Pero, ¿cómo es eso de que un abogado invierte? O sea, me estabas contando algo de Mercedes-Benz y eso. Ok. ¿Cómo es esta historia de que de pronto... Sí, porque pues todos hemos sido Sí, alguna sí. vez asalariados, ¿cierto? Sí. Es cierto, ¿sí? Sí. ¿Cómo fue ese salto? Digamos que el mundo de las inversiones para mí llega en dos momentos. Uno de forma inconsciente, como le digo, en el 2016 llega un amigo del colegio, yo vendo seguros y le presento este seguro de vida, pues proteja su vida por una incapacidad. Yo no tengo hijos, pero entonces digamos que era el riesgo que había que cubrir, la incapacidad. Cosa que cuando hace pues 10 años, pues no me interesaba mucho cubrir, pero la parte que es un problema para todos. O sea, yo creo que muy probablemente mucha gente que ve este podcast o escucha este podcast está en una edad donde justamente pasa eso. ¿A qué edad te tocó eso, más o menos? Tenía como 33 años. Ah, ya estabas grande. Sí, ya estaba grande. Yo empiezo en las inversiones, se tiene que decir, bastante tarde. Sí, para los que invertimos, 33 claro, ya está. Ya muchas veces dicen, ya lo dejó el bus. Cosa que no estoy de acuerdo para nada y ya explicaré por qué. Entonces, la parte capitalizadora del seguro, contrato, del seguro, sí prometía un rendimiento a punta de renta fija que me permitía comprar un Mercedes-Benz, así me lo vendieron. Sí. Y creo que el ejemplo lo utilicé muchas veces en la universidad, de la Cámara de Comercio, y decía, oiga, el buen vendedor sabe cómo vender las cosas y me vendió la te vende el hueco, te vende un hueco. Exactamente, me vendió la póliza y finalmente esa fue la primera inversión que yo tuve. Lo chévere de eso fue que creó un hábito en mí en sacar dinero sin darme cuenta. Entonces yo ya nunca pensaba en ese dinero. A mí me parece esa parte la más importante. Yo quería contarte una historia porque de pronto los que me conocen ya hace rato, cuando nació mi primer hijo, en el año 2002, compré un seguro también. Pero compré dos seguros. Uno que era un seguro de vida, que era como un ahorro por seguro de vida, y la otra era un fondo mutuo. Ah, ok. ¿Sí? Sí. Pero esta sí era variable. Entonces uno elegía... Sí, exactamente. ¿Sí? Y claro, si los vendedores te prometen... Sí. En ese tiempo yo era muy reticente a la renta variable. Yo decía, no, yo no soy así, eso es una estafa. Estafa, sí. Pero me lo supo vender y típico, me dijo renta fija. Perdón que lo voy a decir. Típico de los que les gustan las leyes. ¿Sí? Sí. Oh, eso no me metan... El cuadrado total. Eso a mí, muéstreme de dónde viene el dinero, eso especulativo. No me gusta. ¿Tú eres secta de los que invierten? No, sí, exactamente. Ese era el Carlos Zambrano del 2016. ¿Compraste el Mercedes? No, todavía tengo la póliza. Oh, ¿todavía? Todavía, porque se acaba en el 2031. Ok. Es por tiempo. Y la he analizado al derecho y al revés. Y la recomiendo. Ok. La recomiendo sin hablar de la firma, como para no hacer publicidad, nada. Y la recomiendo mucho, sobre todo, justamente a los papás. Para sus hijos. En vez de comprar seguro estudiantil, es mejor ese. A veces los aseguradores o los promotores o los vendedores me llaman porque sé que les hago publicidad gratis, pero yo siempre intento ayudar a la gente y eso. Entonces la gente me dice, venga usted, ¿por qué toma esa póliza como si fuera una inversión? Yo les digo, claro, los primeros 10 años donde no hay punto de equilibrio respecto a la inversión, usted no la vería, pero usted está protegiéndose su vida. Entonces lo que le digo a la gente es, oiga, piense en ese valor que va a proteger a su hijo,
A uno mismo. A uno mismo. Entonces mucha gente me dice, no, pero yo le puedo ganar a las aseguradoras y a los centros. Y yo le digo, claro, seguramente usted le puede ganar a la rentabilidad, pero lo que sí no puede ganarle es el tiempo. Entonces si usted le acontece el momento o la cosa grave que puede pasar, pues si lo pasó el primer año, pues sí, le pudo haber ganado un año, pero usted no tiene suficiente para proteger a su hijo o a su incapacidad. ¿Y era en pesos colombianos o en dólares? Es en pesos colombianos. En pesos colombianos. Okay. Y aún así, lo va bien, ¿sí? Va bien, bastante bien. Claro, 8 años donde uno no veía que se movía. Pero ya cuando llega el punto de equilibrio, ahí sí pasa el efecto de interés compuesto. Y cada vez que meto dinero, sí se ve robusto y ya uno dice, oye, sí, esto valió la pena. Y finalmente llegué a un punto donde siento hoy que estoy asegurado valor cero, porque ya recuperé, por lo menos nominalmente, todo lo que metí. Okay. Y ya quedan pues 5 años donde teoría los intereses para mí. ¿Cómo manejas este tema? Porque, pues, bueno, muchos de los que nos escuchan son colombianos o, bueno, son latinos, pero no viven en su país. O sea, de alguna forma, por oportunidad o por otras cosas, se tuvieron que ir, ¿no? Bueno, en tu caso, es porque tu esposa te dijo... Sí. Sí, ¿cómo es esa historia? Así un poquito. Entonces, yo llego al 2014. Yo pasé entre el 2006 y el 2014 preparándome en Francia. O sea, ¿tú vivías allá antes de conocer a tu esposa? Sí, yo la conocí allá, en un bar latino. Entonces el típico, todos encasillados en clichés totales. Entonces en el 2014 llego a una crisis profesional donde digo, o continúo con el derecho o lo abandono. Y mis amigos, yo me fui con 3 amigos a Francia y los que volvieron antes que yo les estaba yendo muy bien. ¿Ves? Porque tener un título en Francia, en la Sorbona, pues entonces me decidí volver y mi esposa, muy aventurera ella también, me siguió. Entonces ella es auxiliar de vuelo, entonces ella lo que hacía es venir un mes aquí y un mes allá. Entonces me aguantó el ritmo 5 años. Entonces, cosa que agradezco con el corazón. Gracias. La mejor inversión en la vida. Entonces, en el 2019, ya, pues ella sí me dice, bueno, ya la aventura estuvo bien. Ahora ya es el tiempo de volver a Francia. Yo, de todas maneras, he estado siempre muy pegado a ese país. Lo quiero mucho. Tengo la nacionalidad francesa también. Entonces, como que ella sabía que era... Y mi promesa de valor era formarme en Colombia para volver a mejorar a Francia. Entonces ya dijo, ya es el momento de volver. Y así fue. Entonces alcancé a negociar con mis empleadores y me dijeron, pues hagamos el teletrabajo. Y eso desde el 2019. Es que la hizo perfecta. La hice perfecta y efectivamente así es. Desde el 2019 estoy con ellos. Les agradezco esta vida y la otra. A mi jefe me ha enseñado prácticamente todo. Entonces, muchas gracias. Yo sé que en algún momento va a ver este video. Le debo esta vida y la otra. Y así llegamos al acuerdo. Entonces, yo lo que hago es adaptarme a los horarios colombianos y trabajo desde Francia. Mi computador siempre está al horario colombiano. Hablo y pues como mi contrato de trabajo es en Colombia, gano en pesos para gastar en euros. ¡Wow! Entonces, eso no me la sabía. Sí, eso es. Yo soy, aquí cotizo, aquí está mi pensión, mi salud, todo. Entonces, es la razón por la cual tú inviertes en Colombia, ¿no? Exactamente. Fiscalmente y para la DIAN, yo sigo y siempre sigo. Siempre sigo. Diana ha escuchado lo que acabo de decir. Sí, entonces yo sigo invirtiendo acá y declaro en Colombia todo el tiempo. Entonces, ese punto me lleva a finalmente... Aunque es como raro, ¿no? Porque finalmente no eres residente fiscal acá. Sí, lo soy porque todos mis ingresos son colombianos. Aunque vivas afuera. Yo tengo la doble residencia fiscal. Entonces, yo también declaro aquí y declaro allá, a pesar de que hay un acuerdo entre los dos países, pero allá como no tengo ingresos, pues prácticamente no tengo nada, aunque tengo inversiones allá que se declaran y de pronto más adelante te hablo de un sistema que podría ayudarnos aquí en la BBC, que es chévere
y que incentiva mucho más Ok. que ese beneficio tributario que tenemos aquí en Colombia cuando vendemos, que están libres de impuestos, eso es chévere. Eso es un tema que mucha gente se pregunta. Sí, Sí, entonces, pero entonces la gente, claro, cuando escuchan que yo soy de Francia, me dicen, oye, ¿usted cómo hace? Entonces yo le digo, mire, la verdad es que yo soy un falso extranjero. Generalmente para la DIAN estoy aquí, yo todo lo aclaro aquí y por eso me queda fácil invertir aquí. Entonces todo el mundo queda como, pero yo conozco el régimen fiscal en Francia. Entonces medio les explico eso. Pero mi punto de lo que iba es que finalmente como vivo en ese estilo de vida donde gano en pesos y gasta en euros. Tengo o la base de mis inversiones finalmente, y lo que le digo a la gente es que son las finanzas personales. Las finanzas personales son la columna vertebral de cualquier operación que yo haga en cualquier instrumento. Entonces, eso es lo que me permite a mí vivir bien, disfrutar muchísimo de la vida y aparte de todo, estar creándome mi propia pensión, que es para lo que yo invierto. Sí, ese es un tema interesante, bastante interesante. Creo que últimamente he conocido muchos así. ¿Conoces a los de otro podcast, Bursátil también? ¿No? Ellos estuvieron aquí también. Sí, yo conozco a todos. A todos, el combo. Giovanni, Sí, a todo el combo. A todos, ¿Sí? súper. Sí. Es más, estamos en un grupo de WhatsApp, gracias a Tri, todos somos usuarios de Tri, y también hay otro grupo que se crea, que son los alumnos de Jaime Jaramillo. El del profe. Exactamente. Entonces, ellos fueron los que me llamaron en su momento porque yo hablaba mucho por WhatsApp a usuarios de Tri. Tri creó, entonces Carlos Guayara, que tampoco lo conozco, lo conozco por amigos de amigos. Entonces me invitaron al WhatsApp y ahí empezaron a hacer preguntas típicas. ¿Cuánto necesito para invertir? ¿Qué invierto? Entonces yo escuchando eso, ya tenía cierta experiencia, eso fue en el 2023, yo ya llevaba como unos 3 añitos invirtiendo en bolsa y en trading, porque aprendí a hacer trading. Entonces cuando escuchaba eso, yo decía, uy, esta gente se me va a quebrar. entonces ahí es donde yo empiezo a escribir y a explicarles a la gente, mire, eso es una mala pregunta, por aquí no se empieza a mirar su perfil de riesgo, gestión. Entienda la empresa, quiera la empresa, léala. Entonces, así creo que en el 2023, cuando toda la bolsa estaba quieta, tuve mucho tiempo para enseñar un poco a través de WhatsApp. Yo no tenía redes. Era el mejor momento para comprar. Claro. Entonces los llenaba de paciencia a todos. Y yo empecé a recomendar a todo. Entonces, en ese momento empecé a absorber mucha información. Entonces, buscando... El primero que encontré hablando de la bolsa, pues fue Sebastián Toro. La tesis de Semargos. Total, yo empecé ahí y yo dije, por aquí fue. Yo estaba intentando diversificar. Eso subió como 600%, ¿no? Sí. Ese fue mi primer 100, mi primer 2X, Semargos, preferencial. Y la alcancé a vender como en 150. Y le pude haber sacado muchísimo más. Entonces, primera lección, no ha empezado el ciclo, no venda tan rápido. Entonces, después, los otros chicos de otro podcast bursátil, Felipe Campos. Entonces, todo es el combo, todo. Sí. Entonces, empecé a recomendarlos. Y yo creo que... Hay un buen grupo. En Colombia hay un buen grupo. Muy buen grupo. Uno aprende muchísimo. O sea, y le cogí cariño por eso a X. Porque la gente critica mucho de X, pero finalmente... Si lo sabe usar para lo que es. Exactamente. Es una herramienta muy poderosa. Y de hecho yo entré a X, fue porque como también utilizo criptomonedas, yo decía, estoy perdiendo ciertos trades, porque en ese momento, en el 2021, se manejaba mucho el ruido y eso hacía mover mucho. Yo no me enteraba, pues porque no tenía X, entonces fue que ahí yo creé mi primera X, fue solo para seguir señales, noticias. Noticias. Elon Musk abrió, hay que vender Doge o no sé qué, lo que sea. Trump dijo, compra tal cosa. Dale, a comprar. Y así, y prácticamente así uno conocía. Creo que la adrenalina de inversiones así a corto plazo, pues no fue lo mío. Y eso me di cuenta, pues haciendo trading. La primera victoria que yo tuve invirtiendo y haciendo trading es que nunca he quemado una cuenta.
Entonces, que a mí me parece que eso es un gran logro. Sí, escuchen, por favor. Es que muchos ya comienzan diciendo, eso hay que quemar. Sí, pero porque no hicieron bien la tarea de investigar cuál es su perfil, tal, ¿cierto? Exactamente. Entonces, digamos que muchas de las cosas que yo aplico ahora para inversiones son basadas en el plan de trading. El relación 1-3, riesgo-beneficio. Sí hace trading. Para trading, porque para inversión no. Sí, para inversión, digamos que muchas cosas que yo contesto las baso en trading. Ejemplo, alguien me dice, sobre todo para los que no tienen plan. Digamos que después del regaño que les digo, bueno, es que usted está preguntando si 30%, 40%, 50% es suficiente. Yo les digo, eso debió definirlo cuando compró. Eso no es el momento después, porque si no, uno cae en sentimientos. Sí. Entonces yo les digo, pero ¿cómo fijo eso? Hay tantas formas de fijarlo como inversionistas en el planeta. Entonces, yo lo que utilizo, por ejemplo, es, si ustedes creen que 30% es mucho, entonces váyanse también por el otro lado. ¿Cuánto están dispuestos a perder? Entonces, eso me quiere decir que usted está dispuesto a perder un 10% de lo que invirtió. Relación 1-3. ¿No le gusta esa forma? Bueno, hay miles de formas. Sí. Pero lo importante es coger formas objetivas de medir una volatilidad que usted no puede controlar. Entonces, o sea, ahí como las estrellas en el cielo. Más o menos. Entonces, pero mi discurso siempre ha sido a profesionales. Yo entiendo que no tenemos tiempo para esto, o si lo tenemos, pero hay un orden para aprenderlo. Siempre ha sido así, y yo creo que me cogieron un poquito de cariño, fue porque finalmente era como muy paternalista, muy profesor, y hasta me nominaron en el 2023 como mejor educador de TRI. ¿Ah, sí? Sin tener redes ni nada. Entonces, yo me acuerdo que me preguntaban los chicos de TRI, ¿y tienes redes? entonces, para nominarme, mi nombre fue Carlos Zambrano 338471, los números de X. Entonces, pues obviamente, pero la cambiaste. Pero tuve muchos votos, pues porque el chat somos 1200 personas. Entonces, pues obviamente es el 2023 fue como, bueno, entonces fue muy, muy chistoso. Fue, obviamente, es muy enriquecedor y muy gratificante saber que uno le ayuda a las personas, como uno finalmente, para invertir. Sí, qué bueno eso. Y yo quiero tocar ese punto porque a nosotros creo que nos llegan muchas personas, quieren hacer trading o hacer inversiones y su enfoque es ganar, o sea, renta fija. Sí, compro y voy a ganar. Sí. Y usualmente cuando preguntan por dónde comienzo, qué curso, taller, nosotros siempre, como que yo lo primero que digo es estudia un poquito, ¿no? ¿Sí? Compra un libro, lo que le guste. ¿Qué te gusta? Invertir, hacer trading, ¿sí? ¿Te gusta opción? Entonces toca leer libros de opciones. Hay que leer un poquito. Sí, a lo mínimo prepararse un poquito a dónde se está lanzando. Pero hoy día yo he visto que a la gente no le gusta eso. Le gusta es TikTok, YouTube, hazlo así. ¿Sí? Es decir, en 2 minutos abre la cuenta así, la operación se entra, abres acá, Confunden el tema de saber operar con realmente tener un conocimiento. Una rentabilidad de ese lado. Entonces, digamos, sí, a mí me hace mucho la pregunta de, digamos que yo parezco un pastor profetizando que la única salvación de cualquier sistema económico y de gobierno es usted mismo y la inversión. Entonces, claro, cuando me escuchan hablar y me entusiasmo y eso, me dicen, pero ¿cómo empiezo? Entonces yo le digo, mire, el camino va llegando solo, usted tiene que empezar y usted puede empezar. Entonces, en estos 2 últimos años, creo que el consejo que más he dado es, empiece ya con un CDT y créese un hábito. Lo más importante es crearse un hábito. Pero antes de contestar esa pregunta de por dónde empiezo, yo hago un diagnóstico como un médico. Como que quiero hacer mucho ejercicio. Yo, bueno, pero primero vamos a hacer un examen. Vamos a devolvernos a ver los patrones que usted tiene en el dinero. En eso no me centro mucho, pero sí miremos el estado de las finanzas personales. Y dentro de las frases que más digo es, recuerde que las inversiones no van a curar los vicios que usted tenga de finanzas personales. Y eso es importante entenderlo.
Uno no llega a las inversiones para salir de problemas económicos. Uno llega a las inversiones porque tiene una muy buena salud financiera. Lo que tú dijiste al comienzo. ¿Sí? Exactamente. Entonces, para mí eso es una secuencia lógica. Entonces, yo le digo a la gente, empieza a estudiar, empieza a invertir en CDTs porque va tranquilo. Eso le va a dar un año. ¿Sí? Entonces, ya invirtió, entonces ya le baja un poco la adrenalina de que quiero invertir. Y mientras tanto, empiece a leer libros. Los libros con los que yo empecé a invertir, El hombre más rico de Babilonia, Secretos de una mente millonaria. Cuando ya empiezan a invertir, hay algo que a mí me cambió la vida cuando estaba haciendo trading, que lo sigo aplicando, es Trading en la Zona. Ese libro de Mark Douglas. Me pareció... Pero es mejor en inglés. Es que en español está muy mal traducido. Ok. Yo yo no soy tan ducho en inglés. Ya. Entonces me tocó español. Para mí sí, es igual es muy, muy bueno porque cuenta un poco las emociones y mentalidad, ¿no? Y creo que yo me he dado a conocer en el grupo de los chicos, yo los llamo pues los inversionistas. Estamos en 2 chats de WhatsApp, uno que es como de más nivel, donde están los chicos de OPB y está Juan Pablo y está Felipe y bueno, hay muchos que son muy duros y está en el otro que pues yo me incluyo también porque soy usuario, entonces hemos crecido juntos, ya llevamos como 3 años hablando siempre. Ahí es donde compran Grupo Bolívar y todo eso. Ahí es donde estamos y siempre, y le tenemos fea con concreto. Bueno, entonces ahí estamos. Entonces, lo que me ha dado a conocer yo muchos finalmente es la mentalidad. La mentalidad es un punto fundamental. Si bien las finanzas da como la tranquilidad de que estoy entrando a un tema que ya no puedo controlar, las finanzas sí las puedo controlar, ya el tema de inversiones, todo en renta variable va a ser muy complicado, la mentalidad va a ser importante. Y lo que yo siempre intento decir es, mire, finalmente, en qué invertir es lo menos importante en las inversiones. Saber invertir es lo que en verdad importa. Y para saber invertir hay que tener una mentalidad pues, ganadora, una mentalidad de hierro, y eso se entrena, y eso se trabaja. Yo hago hasta ejercicios de mentalidad y les digo, ya llevo 8 años invirtiendo, entonces tengo como un portafolio diversificado. Y mi perfil, análisis de muchos años, es 50-50. Yo intento que renta fija sea 50% y renta variable, que es muy arriesgado, pues 50%. Pero cuando las cosas están saliendo mal, todo está saliendo mal, yo veo todo mi portafolio y eso me reconforta y lo analizo. Y ya le bajo la presión. Tengo muchos de esos tipos de ejercicio. Por ejemplo, cuando invertí en Éxito, cogí Éxito en 2.200 después de la OPA. Antes de que hubiera la euforia compradora por allá en 1.800, pues yo era el único como loco ahí que se metió a esa vaina, le veía futuro. Pero para entrar, no alcancé a hacer el post, pero yo dije, oye, yo me hice un análisis, pues yo creo que vale más, pero me hice un análisis de pérdidas. Voy a meter, por ejemplo, que alguien quiera invertir 10, 15 millones, 2 millones, lo que sea. Entonces, inviértalo, pero vea la pérdida, visualízale. Sí, eso que 10 millones se va a caer a 5, a 4. Porque eso puede pasar. Eso puede pasar. Entonces, si usted está preparado a eso, listo, ya tiene stop loss psicológico. Sí. Entonces, listo, de aquí para arriba, todo es ganancia. Todo es ganancia. Y, bueno, ahí hay otro problema ahí porque mucha gente, nosotros hablamos de inversión y hay que tener 3 cosas, ¿no? Las famosas 3 P's, ¿no? O sea, paciencia, plata y pelotas, ¿no? Y pelotas, sí. Porque hay que aguantarse, no en la caída, es en la subida. Por ejemplo, ahorita, ¿sí? Que está subiendo y todo el mundo empiezan a vender. Claro. Y aquí es donde hay que... Bueno, lo que pasó con Éxito, ¿no? Porque Éxito se pegó. Sí, yo me acuerdo lo tuyo y salió ese movimiento en Brasil, que no sé qué, y ahí empezaron especular y ahí estuvo muy bonito. Sí, claro. Y de hecho, pues cuando bajó a 2.000, volví a comprar, y cuando llegó a 1.800, justamente el profesor Jaime dijo, aquí es, y anunció a todos. Y yo antes me había esperado. y de hecho a él lo sigue mucho porque tiene muy buen timing para las entradas. Él dio el timing de mineros, él dio el timing de eso. Pero independientemente de eso, cuando él lo dijo, pues yo dije, bueno, listo, yo estoy montadísimo y volví a comprar. Entonces, yo he comprado muchas de esas caídas
porque tengo un lado objetivo. Yo no sufrí los 10 años de caída en la BBC. Sí, claro. Entonces yo soy y con orgullo lo digo, yo soy de esos nuevos inversionistas que Como llegaron. como yo, que me dicen que Ah, estás entrando solo en sí. el mercado alcista. Sí, claro. Sí. Entonces... Todo es bonito. Entonces, bonito. Entonces, en el 2024, cuando justamente Semargos se sube un 200%, les dije, ojo, porque esto que estamos viendo en Semargos se va a repetir y va a empezar a subir. Porque yo lo había vivido con la bolsa europea en el 2022, empezó a subir. Sí. ¿Y quién era el único que estaba perdiendo dinero? Yo. entonces yo les dije, ojo, porque esa parte, esa aversión al riesgo es la misma en la aversión a la ganancia, porque cuando uno tiene algo, le asusta aún más perderlo. Entonces ahí mandaba muchos mensajes. La gente me llama siempre para qué compro. Yo les digo y termino dándoles una charla de mentalidad. Sí, es que todos preguntan eso. Sí. ¿Qué compro? ¿Cómo las señales y todo eso? Finalmente ese no es, ¿no? Porque usualmente se tiene. Siempre se sabe cuál hay que comprar. Sí. Ahí está escrito siempre, tanto en Colombia como en otro lado del mundo. El tema es justo lo que tú dices, ¿no? Primero hay que definir todo eso que tú dices, ¿no? Tener un plan, a qué estoy dispuesto a perder si entro ahí. Y hay un problema para los que invierten en Colombia. Discutíamos un poco con los chicos de OPB, o sea, los de otro podcast, y con Finxar también, con Giovanni. Y es que la mayoría de los que invierten en la bolsa colombiana, los que no han vivido el ciclo anterior, están acostumbrados solo a comprar y se sienten tranquilos cuando cae. Pero cuando está el mercado subiendo, como ya lleva un año ahorita subiendo, les da pánico porque ya... Claro, y estamos viendo o sea, el precio está muy vertical. Ajá. Entonces ya no compran, porque está caro. Es que ahí donde voy, ¿sí? Entonces, si recién está iniciando en el 2025, creo que casi toda Colombia me decían que no había que comprar porque ya está todo caro, ¿sí? Sí, eso es verdad. Y no sé si tú recuerdas que yo siempre posteaba, tengo 80 millones, tengo 40 millones, ¿qué hago con eso? Y todo el mundo, y todo era como para testear, porque la mayoría decía que está todo caro. Inclusive en diciembre pregunté, ya que estamos en diciembre, ¿qué compro? Y todo el mundo, está todo muy caro. Y dije, hay una publicación de Giovanni de Finxar muy buena sobre mineros. Y mineros y por qué la versión. Yo hice el curso con Finxar, también lo recomiendo mucho, de cero a inversor o de jugador a inversor, muy bueno. Digamos que yo he pagado por 2 cursos. Uno que fue un comité con los chicos de OPB en el 2024 y Cadena dio el curso de cómo evaluar entidades bancarias. Excelente. O sea, una hora súper bien invertida. Yo estaba invertido ahí en Aval y con la explicación que él dio me di cuenta que había que invertir en Bancolombia. Y yo, la cagué. Pero, espera. Mi punto va a que todo lo he aprendido gratis, con paciencia, pero hay cursos que recomiendo si uno quiere acelerar las cosas. Sí, te acelera. Acelera y es como porque obviamente pueden hacer como yo, que se apasiona y estudia, pero uno finalmente... Hay que leer mucho y perder mucho. Sí. Exactamente, ese camino es doloroso, se aprende mucho, pero si uno quiere ir como un láser... Pero a veces son muy tercos, fíjense que yo siempre les digo, ¿qué curso me recomiendo? Digo, primero, en vez de gastar $800, $500 en un curso, gástate $100 en libros. Si realmente te gusta, eso en 2 semanas te lo comes. Sí, de acuerdo. ¿Sí? Si un libro compras y no te gustó, entonces esto no es la tuya. Sí, básicamente es eso, ¿sí? Y además que ya hay una universidad gratuita. Y en internet está todo, hay un montón de cosas gratis y finalmente si uno lo quiere hacer, lo que pasa es que encontrar el que es, ahí donde está. Ahí está. Pero, claro, yo también pasé muchos, los primeros ya no los sigo, pero volviendo al tema de que está caro, entonces yo hice ese curso en mayo del 2025, este año. Sí, el año pasado. Eso rompe con mi forma de operar. Porque Finxar no ve gráficos, él ve indicadores. Indicadores, sí, él no... Sí. Lo único que ve es el mapita. El mapita, las
desviaciones. Ahí la pegó con éxito y con Mineros. ¿Sí? Y yo le hice mucho dinero a Mineros. Pues dentro de un término de soy empleado, ¿no? Sí. No, porque van a decir, "Uy, no". O sea, para mí hice mucho y fue mi primer 3X. Ok. Porque lo compré también 1800, la aguanté y acumulé. O sea, ¿cuál fue tu promedio de Mineros? Ahora está de moda, todos preguntan, ¿cuál es tu promedio de Mineros? Super trade porque estamos arriba. Fue como 1800 las dos. Dios mío. 1800. Y no lo ha vendido, ¿no? No, sí, se la vendí. Sí. Entonces, ¿Ya vendió? Entonces, hacia allá va la experiencia. Irías en 1000%. Más, porque ya está como en 20 y pico, sí. 20 y pico. Sí. Entonces, y yo hace poco publiqué experiencias que aún duelen. Lecciones que aún duelen. Y duele bastante. Entonces, pero ¿a qué va mi punto? A que de todas maneras duele, pero se aprende. Entonces, y eso también me ayudó, pues, Giovanni, a entender que era tonto ver esos gráficos y pensar que está caro. Entonces, ¿qué pasó? Lo vendí como muchos, lo que yo digo, la embarrada colectiva, que fue cuando se anuncia la OPA y todo el mundo cree que ya Mineros se acaba y vendí en 6.500, entonces pues nada, muy buena rentabilidad, muy chévere y todo. Y digamos que ahí fue la buena decisión, esa no fue la mala decisión, la mala decisión fue no volver a entrar, cuando ya todo se había calmado y sigue avanzando y se olvidó del mundo y llegó a 9.000, llegó a 10.000 y yo fui también de esos que pensaba que estaba caro. Y finalmente Giovanni dice, no, yo ahorita voy a entrar, ahorita vendo éxito y vuelvo a entrar. Y ya estaba en mayo, no sé en cuánto estaba, pero estaba muy arriba de la OPA. Entonces yo digo, oiga, ¿qué está viendo Giovanni que no estoy viendo? Entonces empiezo a hacer el mismo análisis. Y otro que también compré casi abajo fue Bolívar, que compré en 52. Sí. 52 y luego dieron acciones muy bueno. Y dieron acciones convertibles en dividendo, entonces el promedio me bajó aún más, porque me regalaron acciones, quedó como en 49. En Bolívar siempre he estado positivo. Bien. Es lenta y todo, pero ahí me dije, cuando llegó a 75, llegó liquidez, había vendido Mineros, había tenido buenos trades y tenía liquidez. Y yo dije, bueno, vamos a hacer el ejercicio. ¿Qué compró ahora? Y yo dije, bueno, ya le he hecho tanto análisis a Bolívar, y a mí me parece que sigue siendo barato y a pesar de que mi precio era 5.49, estaba en 75 y está barato. Entonces ahí es la mentalidad, oiga, todavía está muy barato. Entonces no piense que lo compró, sino que lo que viene en el futuro y mida su nivel de riesgo a partir de ese punto. Piense que es otro trade. Entonces usted entró ahí, está barata, compre. Y compré 3 veces más. Abajo el promedio, lástima. Y me ha ido muy bien, finalmente. Hoy está tocando los 100.000 y finalmente esos ejercicios mentales me han servido. No me va a volver a pasar lo de Mineros. Ya tengo, bueno, digamos que la verticalidad de las acciones ya no me asusta, pues porque tengo otros criterios objetivos para mí. Sí, ese tema de comprar más alto es un tema psicológico, ¿no? Exactamente. ¿Sí? Puede ser muchas cosas. Usualmente no compran, es porque ya compró y ya vendió, ya ganó, ¿sí? Nosotros siempre explicamos eso con el ejemplo de una cabra, que un árabe va con una cabra, ¿sí? Que le costó $10 y lo vende en un mercado a 15, ¿sí? Y luego lo vuelve a comprar en 20 y lo vende en 25. Entonces siempre preguntamos, ¿cuánto ganó? Usualmente todo el mundo dice, no, pues no ganó nada. Pero no, la respuesta, si lo mira uno como especulador, ahí es la suma de las dos. De las dos, exacto. Esas son las enseñanzas que uno va aprendiendo. Sí. Y bueno, dolió Mineros, pero ya estoy dispuesto, o sea, ya... para volver a entrar. Sí, la cabra, hay muchas cabras en el mercado en este momento. Sí, hay muchas. Y en especial, por ejemplo, funciona en todos los mercados, en Estados Unidos, Colombia, cualquier lado. Y siempre van primero los líderes, si es en Estados Unidos, entonces las 7 magníficas, ¿no? Claro. Empujan. Luego vienen las intermedias. Luego las más rezagadas suben y vuelven y rotan, ¿cierto? Sí. Entonces ahorita en Colombia es muy similar. Sí. Van los líderes, Bancolombia, Ecopetrol, los grandes, y ahora van a entrar las intermedias y luego ya los de la cola. Grupo Bolívar, por ejemplo. Eso hablábamos el otro día, el fin de semana me reuní con los chicos, yo les decía, yo creo que está pasando
Que eso también es la base de la teoría de all season de las cripto. Entonces, primero Bitcoin, luego Ethereum y luego se dispersa. todas las demás. Solo que hay millones ahora, entonces pues ya es más difícil. Pero en la bolsa de Colombia, como son tan poquitas... En Colombia es muy fácil. Es muy fácil. Porque la lista es muy poquita. Es muy poquita, exactamente. Entonces, es una desventaja, pero es muy buena ventaja, sobre todo para personas como yo, que trabajan. Entonces, finalmente, entender la empresa, una empresa que siempre ha estado al lado de nosotros, como Argos. Pues yo trabajo al lado del edificio Argos, siempre he tenido el logo ahí como en el subconsciente. Cómprame. Cómprame. De hecho, porcentualmente creo que la empresa que más me ha dado es Argos. Okay. La que más me ha dado dinero es ISA, porque es la posición que he comprado con muchísima. No puedo decir que me enamoré, pero el modelo, sí, ISA la compré, llegaba una prima, la compraba, o sea, ahí sí era sin miedo. O sea, tú compras es, como para entender la estructura, si eres asalariado, tú compras es así, por primas y eso. Porque tú también haces inversión DCA, ¿no? Sí. Tengo un ejercicio ahorita. Sí, ese es chévere. También, ahorita lo explico. Lo que yo intento hacer, volviendo al libro de El hombre más rico. Entonces intenté ahorrar el 10% de su salario. Yo lo que intento es que 1 o 2 salarios del año se vuelvan inversión. Ok. Entonces, no lo hago en DCA, intento pues medir el mercado, viendo oportunidades, caídas. En abril que cayó la bolsa americana, que fue horas, compré durísimo y me fue muy bien. Entonces aprovecho esos momentos. Yo tengo un presupuesto de todo un año. Si me quedo sin trabajo, puedo vivir un año sin trabajo. Yo no estoy angustiado porque sé de dónde sacar dinero. Entonces, esos momentos los saco y me autopresto. Eso es lo bueno de tener finanzas sanas. Sí. Exactamente. Entonces yo digo, voy a coger aquí. Sé que, por ejemplo, tengo anticipado el pago de los impuestos en octubre por mi cédula. Pero bueno, la plata está... Eso es difícil de entender. Digamos como lo maneja una empresa. Sé que va a haber un gasto en octubre. El dinero no está en la cuenta, pero está ya en los estados financieros. Entonces sé que va a llegar un flujo. Entonces me autopresto y me avanzo, pero a tasa cero. Y entonces hago ese tipo de ejercicios y eso me permite de invertir en momentos. Pero lo que intento es que lo mínimo sea un salario mensual entero en inversiones. Casi siempre hago 2. En el 2023, cuando entré en la Bolsa de Valores de Colombia, a mí me liquidaron el contrato y me contrataron los mismos empleadores, pero con otra figura, con otra empresa. Entonces me liquidaron, entonces llegó mucha liquidez. Todo eso se fue a la BBC. Pues porque era dinero que no estaba esperando, no necesitaba. Yo tengo una pregunta de eso. Y esto para, de pronto, los que están en el Estado o la Bolsa de Valores, pues hay que hacer, yo creo que un poco de lobby, un poco sobre eso. Es que deberíamos tener en Colombia también una ventaja fiscal los que invierten en la bolsa, pero con un propósito de retiro, porque no la tenemos. Casi en todos los países hay y no hay. En Francia hay uno, se llama el POA, el Plan d'Épargne en Acción, que es como el plan de ahorro en acciones. Yo empecé con Francia en la bolsa Euronext, empecé porque hay ese beneficio. Entonces, ¿cómo funciona? Que debería ser copiado acá, sería excelentísimo. Uno se inscribe a cualquier comisionista o el broker, uno crea su cuenta POA, que es exactamente como se maneja cualquiera de TRI o en Bancolombia, cualquiera, pero uno como que la marca. Entonces, ¿qué pasa? Todo el movimiento que uno tenga, inclusive los dividendos, no generan ni declaración ni impuesto, mientras que la tengas ahí. Ahí, sí. Ahí. Entonces, claro, el efecto compuesto no se toca y eso empieza a crecer de una forma muy, muy buena. Sí. Entonces, es un incentivo y creo que en Francia POA tienen muchísimas personas. Entonces, finalmente yo sí estuve bordeado de personas como tú, como yo, que tienen el POA e invierten en acciones. Y ellos simplemente meten ahí. En sus mejores empresas. Exactamente. Y eso es un incentivo también para las entidades financieras, pues porque manejan portafolios, más dinero, más comisiones, más todo. Entonces digamos que va circulando y la gente pues está creando, tiene un incentivo para no retirar el dinero,
Pues porque no, pues no va a generar No, impuesto en sí, ningún si, tipo. si retiras, paga impuesto. Exactamente. Y hay un doble incentivo. En Francia, para hacerlo simple, es más o menos el 17% se va para seguridad social Ujú. de las ganancias Ujú. que tengas y el 13% para renta. Así de sencillo. Eso me gusta más que la UGPP Sí, acá, que es exactamente. muy complicado, no lo Exactamente. entiende Entonces tienes ni ganancias. siquiera Exactamente. los directivos, Sí, ni sí, yo siquiera creo. los duros del... Exactamente. Entonces allá uno sabe eso. Sí, un porcentaje Es sería un lo porcentaje clave, sí. siempre. Ujú. Entonces lo que sacas, lo Tan, que fue ujú, ganancias, no chan, importa. sí. Entonces todos los franceses tienen eso metido. Ujú, Nadie discute, nadie le tiene miedo a los impuestos. ujú, Lo tienen claro ujú, y saben que hay que hacerlo. Pero si metes el dinero en esa cuenta ujú. y duras 5 años sin sacarlo, no hay UJPP. Solo pagas la parte de la Mm, pensión. Entonces hay un doble incentivo incentivo. porque Es dices, como la retención contingente aquí en Colombia. Sí, exactamente, eso. exactamente. Entonces es muy bueno porque la gente que lo que hace dice, oye, lo voy a meter aquí y se mentaliza que es por lo menos por 5 Un años. tiempo. Pero los 5 años le enseñan a uno que eso va creciendo, se va Sí. volviendo Ya gorditos. después no lo saca porque ya está Exacto. grande. Y ya finalmente aprendió a vivir sin ese dinero, nunca lo metió. Entonces son incentivos que ayudan, pequeños cambios, ayudan a las personas a tener mejores hábitos financieros y están creando su propia Y pensión. no depender, exacto, y no depender del Estado. Exactamente. Ujú. Entonces Muy también bien. eso aligera también un poco el estrés y el choque que hay con el Estado que deberíamos siempre garantizar. Ok. Eso. Entonces me parece excelente. Hicieron acá, yo creo el mío. Uy, no, muchos lo harían. Claro. Muchos. Sí. Creo que a la única pregunta que yo no puedo contestar cuando me preguntan es cómo saco el dinero. Yo nunca he sacado el dinero de ninguna de mis inversiones. Ok. Sí, porque mi objetivo es muy claro, es A largo plazo. a largo plazo. Yo era profesor de Derecho Económico y eso me llevó a meterme en Bitcoin en un momento muy tarde. O sea, yo escuché de Bitcoin en 2016, pero no invertí sino hasta que hubo el FOMO del 2021. Ok, uy, Mis primeras inversiones en Bitcoin se fueron a menos 50%, pero estaba tan convencido el activo que seguí invirtiendo duro en Bitcoin. Pero entonces, cuando enseño derecho económico, pues los modelos de gobierno, entiendo las variables de la economía, entonces entiendo bastante bien lo que hablo. Es muy chévere y ahí entiendo los vicios del sistema financiero. Económico, sí. Y entiendo el sistema pensional y entra en mí un pánico total. Entonces digo, esta vaina no va a funcionar, o sea, matemáticamente hablando. Sí, ahorita todo parece bien. Esperen, chicos millennial, cuando nosotros ya no estemos aportando, ahí ustedes lo van a sentir. Se van a quebrar muchos países. Muchos. Y pues de hecho empiezan a salir noticias que uno está en este mundo y empieza a darse cuenta. Por ejemplo, hace poco, y lo pueden verificar, dicen que cerraron 50 colegios en Cundinamarca. ¿Por qué? Porque no hay niños. Entonces, los que iban a cotizar para mí ya no están, son hipotéticos. Entonces, yo intento explicarle eso a la gente, parezco un padre que profetizó la palabra de las finanzas y digo, ojo, porque finalmente no va a haber dinero para nosotros. Sí, no han entendido. No han entendido. Y entonces lo que digo es, miren, pueden pasar dos cosas, que yo tenga razón y menos mal empecé a invertir, o que no tenga razón y muy chévere porque van a tener dos. Entonces, pero cualquiera, va a pasar uno o la otra. Entonces, pues nada, yo les digo, deberían preocuparse. O sea, sí, es el tema de invertir, es que no estar invertido es riesgoso. Más que si invertir es riesgoso, sino. Sí, de hecho, son cosas mentales. Yo le digo, mire, finalmente usted no invierte y usted ya tomó la primera decisión financiera. Eso mala. Es mal, es perder dinero. Vía inflación, vía malos hábitos. Eso. Lo mismo cuando me dicen, oye, cuando me dicen que venden muy rápido, yo también digo, oye, ustedes dicen que yo soy muy arriesgado porque no vendo y me aguanto. Y yo quiero rentabilidades del 100, 200%. Me dicen, ustedes muy arriesgados. Yo no, ustedes son los arriesgados. Ustedes son los que están saliendo con 10, con 20% de ganancias. Entonces son temas de ver unas realidades donde yo digo finalmente a mi estilo de vida como el trabajador que le gusta su trabajo y eso, yo creo que sí debería preocuparse mucho por esa parte. Sí, comenzar con alguito.
Exactamente. Solo por tu futuro deberías hacer algo y luego ya la especulación de cuánto le pueden sacar, ¿no? Claro. Sí, Sí, pero... uno va aprendiendo. Y igual también mucha gente me dice, no, es que tengo hijos, es que la vida está cara. Entonces, generalmente yo le digo a la gente, los mismos argumentos que me dicen por qué no invierten son los mismos argumentos que la gente que invertimos utilizamos para invertir. Para invertir, Son claro. exactamente los Justo porque está caro, invertimos. Exactamente. Sí. Justo porque tengo hijos, invierto. Entonces yo a los que ya les he echado el cuento les digo, oye, usted sí definitivamente no quiere a sus hijos, ¿no? ¿Cómo dice eso? No sé. Sí, inclusive mira, Carlos, gana en pesos, vive en Europa, gasta en euros y aún así le alcanza para invertir con un sistema. Y Sí. como tal, como lo dice, pues le va bien. Sí, me va muy bien, muy bien. No quiere decir que si tú comienzas te va a ir bien, ¿no? No. ¿Sí? O sea, No, de hecho... porque tú tuviste momentos de aguantar caídas. Sí, exacto. por ejemplo, mis primeras inversiones en Bitcoin, abajo. O sea, compré en mayo 2021, toma, Sí. o sea, toma tu lección. Sí. Digamos que en el grupo también, y al cual mando muchos saludos, porque Diana, Adriana, entonces como que siempre somos un grupo donde estamos pendientes de los saludos, entonces, pero digamos que siempre yo les digo, mire, a mí el lunar negro en las inversiones es mi portafolio Europa. Porque compré la empresa que había escuchado, cometí todos los errores que se pueden cometer. No tuve gestión de riesgo, escuché que me decían que comprara, entonces yo les decía, ojo, pero gracias a seguir entrenándome, ese daño, esa pérdida se recuperó bastante rápido con disciplina, ni siquiera con buenas rentabilidades. Seguí invirtiendo. Finalmente, esa inversión que en su momento, los primeros años, era importante para mí, gracias a las finanzas personales que sigo invirtiendo, hoy finalmente pasa desapercibida. ¿Sí? Ya por fin después, y gracias a uno de tus alumnos, Inocencio, esto ya le hice otra vez un análisis muy juicioso y definitivamente dije no voy a competir contra una narrativa. Y entonces también me entrené también para dejarla ir, ¿no? Porque eso también... El enamoramiento. Entonces, yo lo llamo relaciones tóxicas. Yo fue una relación muy tóxica, ya la perdoné, me perdoné a mí mismo y la dejé ir. Y si vuela, ojalá que lo haga, ya, listo. Ya pasé la página para otro lado. Entonces, sí, eso es muy mental. Entonces, ¿a qué va mi discurso? Que mis primeras inversiones fueron muy trágicas. Pues trágicas, fueron hilos rojos siempre. Pero también siguiendo la misma regla de 3-1 y finalmente uno se da cuenta que uno no necesita que todas las inversiones sean buenas. Unas pocas. Entonces yo cuando me metí a la bolsa de valores y que empecé a invertir, sabía que era una buena oportunidad, pero nunca me imaginé que fueran a explotar de esa forma. Y finalmente mi porcentaje en esa torta de inversiones en un principio era como un 15%. Y se ha agrandado tanto que ya ahora prácticamente mis inversiones en todo el portafolio, renta fija, renta variable, equilibrios, eso, la BBC prácticamente es casi un 30%. Se ha aumentado mucho. Tanto que ahora, si bien empecé mal, yo le digo, son los problemas de los ricos. Entonces, yo soy 50-50. Ha crecido tanto la renta variable que ese 50-50, ¿Te tocó vender variable para llenar la fija? No, ahora lo que estoy metiendo, yo no vendo. Yo todavía no vendo. Sí. Pero lo que estoy haciendo es tranquilamente meto en renta fija. Entonces, para intentar equilibrar. Entonces le digo, ay, no, qué problema. Por más que meto, no lo logro. Pero ese es el problema, ¿no? También muchas personas que están en la comunidad, a veces me escribe que les va muy bien y me dice, ¿qué hago con eso? Digo, bienvenido a nuestro mundo. Eso sí. Entonces, sí, que la típica respuesta, ¿para qué inviertes? Para ganar dinero. No, pues todos queremos. Queremos. Y finalmente uno se mete en inversiones porque se quiere forrar. Pero después uno entiende que esto es un proceso y así como es como las dietas. Finalmente el que hace dieta está destinado a tener un rebote y terminar más gordito de lo que empezó. Sí. Así es en las finanzas personales y en las inversiones. Todo esto es con tiempo, todo proceso, y hay que enamorarse del proceso. Si usted enamora del proceso, está destinado que por disciplina le tiene que ir bien.
Sí. Eso es de lo que he aprendido y eso es lo que intento siempre apoyar a las personas. Lo hago gratis, Sí. lo hago ¿Te gusta? porque Sí, me te gusta, sí. creo que es ese lado profesor que tengo, lo hago con mucho cariño. La gente me escribe al WhatsApp y no tengo ni idea quién es, pero entonces hablamos mucho y después, años después o meses después los encuentro en persona. Yo te escribí, yo fui el que te pregunté sobre el Ledger o sobre la billetera. Y yo, ¿qué más? No sé qué. Y pues se dan cuenta que uno es como ellos. Hay algunos que están yéndose para intentar vivir de las inversiones. Los admiro mucho y sé que se puede. Sí, se puede. Sí. Se puede. Solo que pues yo estoy enamorado de mi trabajo y aunque claro que ya uno empieza a cogerle más gusto a esto, entonces pues nada, de pronto en un futuro tendré proyectos de... Sí. O sea, hay que tener más capital, ¿no? Sí. Entonces, el principal problema a veces no es si sabes o no sabes o eliges, sino hay Ah, que dejar que el interés compuesto funcione. claro, Esto claro. en unos añitos se te crece, Sí. para muchos. Sí, igual yo 8 años, creo que como dice el compañero de Warren Buffett, Charlie, los primeros $100,000 es lo más Es más difícil. duro. Claro, entonces, bueno, yo estoy en ese punto, no los $100,000, sino... Ahora para es mí un millón, ¿no? Ahora Sí, ahora yo sí, siempre digo exactamente. que ahora Sí, es un entonces millón. estoy en ese punto donde el 10% de lo que necesito para mi libertad financiera lo logré. Sé que estoy en un punto inicial, pero un punto clave, súper contento, súper feliz. Ya, pues nada, tener la capacidad de uno gestionar el dinero en inversiones, en renta variable, pues nada. Y a la gente que empieza tarde, como yo, que empezó a los 30 o que empieza a 40, yo definí mi forma de invertir con un proceso, no se afanen, eso va llegando con tiempo y pues nada, yo pienso que todavía me quedan mínimo 20 años de inversión. Solamente piensa en Warren Buffett. Sí, exactamente. O Charlie, Exactamente, 90 y pico 20 de años. años y Entonces, todavía siguen... yo ataco totalmente esa historia de que uno entre más edad debería ser más conservador. No, eso es... No necesariamente. No necesariamente, Sí. exactamente. No, en inversiones no hay nada absoluto. Voy a hacer una pregunta loca. Sí. Bueno, antes de la loca voy a preguntar algo que siempre preguntamos. ¿Qué libro recomendarías? Digamos que en mentalidad hay dos que me han gustado mucho. Hay un libro que se llama Nudge, Richard Thaler, que es como una pequeña ayuda para tomar mejores decisiones en la vida. Muy bueno. Sí. Y otro que es un poquito más denso, que es Pensar rápido, pensar despacio, pensar rápido, pensar despacio, de Kahneman. Sí. También, que en paz descanse. Muy, muy bueno. A mí me gusta leerlo, se puede leer hasta en desorden. Es muy buen libro, sí. Muy buen libro. Sí. Y digamos que, pero me gusta más Nudge en el sentido en que hay pequeños cambios en la vida que le ayudan a uno a mejorar muchísimo. Entonces, por ejemplo, el tema del POA o el plan, esos son que lo obliguen a uno a mantener el dinero ahí, o uno le ayuda a tomar mejores decisiones. Entonces, en el libro hay muchos ejemplos muy buenos, por ejemplo, y de hecho David Cameron lo utilizó como fundamento para cuando fue primer ministro, porque tomaba pequeñas decisiones desde el gobierno para ayudar a las personas. Por ejemplo, claro, cuando usted está en el mercado, intente no ponerle los dulces a las personas al lado de la caja registradora, porque es cuando está en modo automático todo el tiempo. El famoso ahí, bump offers. Exactamente. Póngale vegetales, póngale frutas, póngale eso. Pequeñas ayudas que ayudan a mejorarla. Entonces, yo lo que intento en mi operativa siempre es dar esas pequeñas ayudas que le cambian a uno, le cambian la vida. Y otro libro que también va en el mismo sentido, pero no tiene nada que ver con inversiones, sino con salud. Se llama El milagro de la glucosa, que es sobre qué efecto tiene la glucosa en el cuerpo. Muy buenos, no me acuerdo la autora. ¿No es una francesa? Sí, es una francesa. Una que es alta. Exactamente. Ya sé es quién un es. libro chiquitico, sí. Lleno de recetas. Sí. Lo descubrí hace un mes. Tiene un canal de YouTube también. Sí. Entonces, muy, muy bueno. Es muy buena, sí. Y también son pequeños hacks, pequeños secreticos que le cambian a uno. Lo llevo muy poquito tiempo aplicándolo, pero ya yo creo que también es una bolita de nieve que se va. Sí, porque a la final dinero sí, pero más importante la salud. Exactamente. Entonces, siempre un equilibrio entre todo eso. Sí. Ok, muy bien. Bueno, la pregunta loca es,
temas de trading, ¿sí? Porque hemos hablado mucho de inversión. Yo sé que le has querido meter el 3-1, pero, Sí. pero trading, ¿sí? Y en especial con el tema de criptos, ¿no? Hay muy pocos invitados vienen que, digamos, toca ese tema. Creo que una vez solo con Sebas, todo lo que estuvo acá, que me dijo, tú me dijiste que no me gustaban las criptos. Y Sí. pues en la época que yo lo conocí, Sí, sí, no yo le también lo gustaba. conocí y me sorprendió Sí, cuando volteó, sí, volteó. se cambió de... Y eso está bien, ¿no? Reconoció su Sí, error sí, y sí. cambió. Pero, ¿tú qué opinas? ¿Estamos en invierno de criptomonedas, como dice Pablo Gil? O sea, ¿va a caer otra vez? ¿Va a continuar cayendo Digamos que a corto plazo? por trading, yo diría que puede caer y yo veo como una base en los 60 y tantos. Ujú, Si llega ahí, voy a comprar, ujú. porque para mí está siendo como una especie de Bear guaco. flag, Es sí, que ahí, sí. entonces, por técnico compraría en esa zona. Por creencia, para mí no hay invierno ya nunca. Sí. Entonces, es decir, yo compré tanto como en los 22.000 Ujú. y de hecho con el Bitcoin yo paré de invertir cuando hubo la quiebra de FTX. Dije, fue la última compra que hice. Esto es compra de convicción. Aquí o a la luna o Oh, a cero. cero. Sí, y esa fue, y pensé que no iba a volver a comprar. Entonces, digamos que yo tuve, si bien no tengo esas rentabilidades que de aquellos que compraban en 2017, Ujú. he tenido mucha rentabilidad, mucho. Tuve el portafolio de Bitcoin en más 600, ¿no? Entonces, digamos que la volatilidad de Ujú. Bitcoin ahorita está en 80, yo, Te tienes está en bien. cuidado. Pero ya volviendo al tema, cuando yo, dentro de las cosas que he aprendido es también no a tomar utilidades, pero a pagarme el valor nominal de las inversiones. Ok. Entonces, cogí una parte de esa inversión, como era tan grande, el 25%, lo liquidé y recuperé lo que había invertido para allá en el 2000. Ok, como para darse el gustico de ya saqué la que invertí. Exactamente. Entonces, en mi mente es lo que tengo hoy en criptomonedas, Solo me lo ganancia. regaló el mercado. Entonces, Claro. eso ya me permite a mí Operar tranquilo. operar. Y eso se lo tomé también a Inocencio, porque él me decía, finalmente yo escuchándolo, él dice, oye, yo tengo una parte muy especulativa y una parte de creencia De convicción, dura, sí. de convicción. Y esa forma me gusta y de hecho la apliqué por primera vez de forma accidental en Bitcoin. Cuando llegó a 97 vendí y tranquilo. Y esa plata la metí en la bolsa americana. Esa técnica la usamos nosotros mucho. Sí, Sí, es que y se lo yo, enseño a mi hijo y todo. Sí, exactamente, sí, sí. y yo sé que la tiene, tú compraste Nvidia y todo, Sí, lo he sí. escuchado y procesando el tema, yo dije, oiga, voy a destinar una parte de mis inversiones a recuperar el capital, por lo menos nominal, pues porque siempre va a haber la inflación. Aunque ya habíamos salido de Colombia, si se llega a dar el trade electoral, el ciclo emergente y todo eso, y Colombia le va bien, ojalá. Quiere decir que van a venir 3, 4 años de subida. ¿Eso qué quiere decir? Que si están invertidos en Colombia y venden porque ya sienten que está muy cara, déjenlo un poquito. Sí, es mi pequeña recomendación. Déjenlo Sí. porque tú nunca sabes. Sí, Sí, exactamente. y manéjalo como fondo como lo hace Sebastián Toro, porque Sebas lo que hace es eso, ¿no? De hecho, Vende un poquito, deja y cuando vuelve y cae, vuelve y compra, promete, y eso es lo que de hace. hecho, hay una de las frases que son sabiduría pura, pero que yo detesto con el corazón. Es decir, nadie se quiebra con ganancias. Sí. O con ganancias nadie se quiebra. Es muy sabia la frase. Sí, pero no funciona así. Exactamente. Yo lo que escucho cuando lo dicen a muchos, digamos que el que más lo dice es el profe Jaime, pero pues que el profe Jaime ya tiene mucha experiencia y sé en qué contexto lo dice. Como nosotros somos inversionistas primíparos, principiantes, en proceso, yo lo que escucho o cuando lo escucho creo que es un escudo para esconder el miedo que se tiene. Entonces, no, yo salgo aquí porque nadie se quiebra con riesgo. Entonces, ya, sí, lo ves por el lado por eso es de... que a mí no me gusta la frase, porque finalmente lo está tomando como una excusa, como de, estoy tomando algo inteligente, pero la verdad es que son las vísceras las que están hablando. Entonces, finalmente está dejando hablar el miedo, porque la persona o la verdadera forma de coger esas ganancias es, así como entró de forma escalonada, salga de forma escalonada, pero defínalo desde antes. Cuando lo hacen así, ahí sí, yo le digo,
porque sé que con Sí. ganancias nadie se quiebra, Ujú. salgo de forma escalonada. Sí. Por ejemplo, 3-1, entonces listo. Cuando llega a Exactamente. 3-1, vendes una gran parte, pero dejas un poquito. Exactamente. Por ejemplo, con AMD también hice, con AMD, Sí. que lo compré en abril Ujú. y compré bastante. Entonces, cuando llegó como a los 250, 260, vendí justamente otra vez el 25%, Ujú. recuperé gran parte de esa inversión porque había subido como 180. Eso subió muchísimo, Muy muy rápido, muy sí. rápido. Entonces yo dije, voy a volver a aplicar Ujú. la tesis aquí, voy a recuperar Ujú. parte de ese capital y ahí está. Y volvió a bajar y volvió a llegar a subir, pero yo ya estoy tranquilo. Entonces otra vez mentalmente estoy preparado ahora sí para crear riqueza. Porque sí, que vende no se quiebra con ganancias, exactamente, pero el que Pero espera, de pronto sí sí, el del adquiere patrimonio, el ¿no? patrimonio. Sí, sí, Entonces, el de aguante, sí. el de aguante. Entonces yo ya voy en coche en dos acciones. En Bitcoin, Ujú. porque siento que el mercado me regaló Sí. la... Más bien que acciones sería activo real, ¿cierto? Ujú, O sea, activo. exactamente. Bueno, Ya es... aunque mucha gente critica que no es real, pero digamos Exacto. si es activo, Sí, ¿sí? sí, también AMD, ahí también Ujú. yo siento que el mercado me la regaló. Y algo que no he vendido, pero que también la compré con convicción, es ISA. Ujú. Con ISA me está pasando, y si piensan que está muy cara, y sé que muchos la han comprado como yo la compré en 14, en 15, en 16, y la he comprado al alza, pues porque ya era muy barata. Entonces tuve el impulso de venderla, o creía que le iba a vender a 30.000. Ujú. Lo que dije es la capacidad de caja que tiene con los proyectos que Ujú. están y ampliándose. Puede ser que primero siga subiendo, y lo segundo es que vía dividendo, ¿yo para qué la voy a vender? ¿Sí? Si están dando dividendos a un precio de compra de 15.000, más o menos 500 que la tengo, pues cuando llega el dividendo a 1.500 o eso, Ujú. que no es loco, Ujú. por lo que genera, yo digo, pues tengo un yield, tengo un CDT a Chin, 10%, chin, chin. 11% todo el tiempo. Entonces ya no tengo ningún incentivo Ujú. para venderla. Lo único que me haría venderla, pues sí sería que Cambie un tema ahí que a electoral. nosotros Ahí. no nos interesa temas Sí, políticos. sí, exactamente. Pero si no, yo creo que no. ISA sería la única acción que me voy Ok, con ella de ok, viaje. ok. Criptomoneda, entonces bye, ¿no? Cuando llegue a 40. Entonces, y la criptomoneda sí la volví a comprar, pero ya lo estoy haciendo por medio de Binance. Ujú. Por eso, la verdad es que te Sí, 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 dije, mi crítica de Binance, a exactamente, Binance, sí. que por el PC, digamos que es la plataforma por medio de la cual la compro, y ahí volví a comprar puchitos, por decirlo así. Ya, ya, ya. Entonces, Pero ahorita cambió las leyes, ¿no? En Colombia. van a empezar a Mm. reportar. Sí, entonces, Se digamos. pierde la gracia. A eso mejor compra uno IBIT, ya, ahí Sí, sí. exactamente, exactamente. Entonces, igual yo desde el 2022 con la quiebra justamente del FTX lo tengo todo en billeteras frías. Ujú. Entonces, digamos que, y seguramente no lo va a sacar sino hasta cuando, o sea, si eso va a valer lo que dicen que va a valer, yo creo que eso es mi pensión, finalmente. Ya, ok. Eso va a ser el 100% de mi pensión, y lo que le digo a la gente es, y el resto son palos dulces. ¿Cuánto es que dice que van a llegar? Yo sí no sé. Pues, Yo sí no sé. pues, Hay muchas, ¿no? Pero sí, ¿cuánto dicen? 1.000.000. A 1 millón A 1 es la millón. mitad. No sé si eso llegue a 1 millón, el Bitcoin a 1 millón en 10 años, 20 años. Pero claro, entonces hay Ojalá. ojalá, si llega a eso. Pero bueno, digamos que por capitalización bursátil, si ahorita estamos hablando de 2, 3 billones de dólares que está en Bitcoin, pues tendría que multiplicarse por 10, 30 billones de dólares en Bitcoin. Podría suceder. Podría suceder Sí. si se vuelve reserva de valor para los países y eso. Lo que sí le veo futuro certero, pues es a todo lo que es stablecoin, que ahora ya se están utilizando. Ujú. Mucha gente no sabe, no se da cuenta que ya está tokenizada, pues todas estas aplicaciones como donde uno compra dólares digitales, y eso finalmente son stablecoins. Stablecoin, sí. Entonces, pues ya están tokenizados. Ujú. Y de hecho, eso no existía cuando yo estaba en Francia. Entonces, si hubiera existido, yo seguramente hubiera comprado más euros a través de ese ecosistema. Sí. Y hubiera aprovechado. Creo que los dos activos que yo más vigilo es el dólar peso y el euro peso. Sí, o sea, lo sé de memoria, porque la necesidad me lleva a que yo tengo que comprarlo en casa de cambio. Pero eso es súper chistoso. Yo le dejo la tarjeta a mi mamá y ella me compra. Compra.
está a buen precio. Y a veces le digo, no, está más barato por como comprando con tarjeta a una cuota, con tarjetas colombianas. Sí. Y me hago puntos y todo. Entonces yo intento hackear los sistemas. Yo rasguño pesitos Gimnasta por todo. financiero, Sí, sí, totalmente. total. Está interesante eso. Muy bien. Pilares fundamentales de financieros es clave. ¿Sí? Y creo que lecciones que aprendimos, ¿cierto? Sí, sí, sí. Y que no importa si eres asalariado o no, puedes tener trabajo, disfrutarlo, vivir en otro país y aún así poder invertir, Sí, ¿cierto? totalmente Sí. de acuerdo. Y disfrutarlo. Y ya, eso es todo. Sí, bueno. Muchísimo. Podría quedarme hablando, pero seguiré y no, darte las gracias por la Muchas gracias por invitación. estar acá. Síganlo. Es que lo agarramos ahí. Sí, sí, sí. Claro, porque yo cada vez que vengo me demoro solo 2 semanas Sí. y vengo es a trabajar, pero no, súper contento y muy chévere por crear y hacer parte de la comunidad de inversionistas en la BBC. Si no tienen X, créense su X y sigan a las personas que yo sigo, entonces, que son los que Mencionamos acá que en este mencionamos. podcast. Sí. Pues ellos son finalmente el pilar, el defensor del consumidor. Sí, somos la resistencia, Sí, como somos digo la yo. resistencia, exactamente. Entonces, y nada, en los grupos, y se crean grupos, son gente de a pie, gente que trabaja, que tiene hijos, tiene preocupaciones. Sí, Están son como tú. Exactamente. Son como tú. Un inversionista asalariado. Asalariado. Sí. Muchísimas gracias, Carlos, por a ti. venir. Sí. Bueno. Despídete en francés, por favor. Bon. Por favor, por favor. Bon, ça, c'est une invitation pour tout le monde. Et les finances personnelles, c'est la base pour investir, pour réussir la indépendance financière. Merci Yannick pour tout. Allez, il faut dépendre de soi-même et merci à tous. Muchas gracias. Eso sí debió salir con un acento porque lo tengo súper marcadísimo. Muchas gracias. Bueno, dale, a ti. Chao. Chao. Gracias.